Prepárense para cuestionar los cimientos de la historia más contada. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar si la traición más infame fue realmente lo que nos contaron? Y si Judas Iscariote, la encarnación misma de la perfidia, jugó un papel mucho más complejo, incluso crucial, en el drama de Jesús de Nazaret. Podría ser que detrás de la aparente traición se escondiera un pacto secreto, una alianza insospechada. Un filósofo de mente brillante y espíritu inquisitivo, Baruch Spinoza, siglos después, sembraría semillas de duda, insinuando una perspectiva que desafía la narrativa tradicional. ¿Están listos para adentrarse en las profundidades de este enigma milenario, para explorar las sombras de la duda y quizás, solo quizás, atisbar una verdad oculta? Acompáñenme en este viaje fascinante, donde la historia y la filosofía se entrelazan para revelarnos una perspectiva completamente nueva. Antes de continuar, si estás viendo este video desde tu celular, un pequeño toque en el botón de me gusta y compartir ayuda muchísimo a que esta visión diferente alcance a más personas que buscan respuestas. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjanos saber en los comentarios tu país y la hora en la que estás viendo esto. Y si esta perspectiva te resulta intrigante, no dudes en compartir este video con ese amigo o amiga que siempre está buscando ir más allá de la superficie de las historias. Ayudémosles a descubrir esta posible realidad. La narrativa impuesta, la traición de Judas al detalle. ¿Quién era realmente este hombre al que la historia ha sentenciado como el traidor por excelencia? Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús. ¿Lo imaginamos acaso como un ser inherently malvado desde el principio destinado a este acto de infamia? Los evangelios canónicos nos lo presentan como el tesorero del grupo, aquel que manejaba las modestas finanzas de Jesús y sus seguidores. ¿Podría haber habido ya en esta designación un germen de desconfianza, o por el contrario, una señal de la gran confianza que Jesús depositaba en él? Luego está el episodio icónico, casi un símbolo de la bajeza humana, las 30 monedas de plata. ¿Fue este el precio exacto de la traición? Una suma miserable que refleja la falta de valor que Judas le otorgaba a su maestro. ¿O te podría haber detrás de esta transacción un contexto mucho más complejo? Quizás una negociación forzada o incluso un acuerdo con un propósito oculto. Los sumos sacerdotes, ansiosos por silenciar la creciente influencia de Jesús, ofrecieron esta cantidad. ¿Pero por qué Judas aceptó? ¿Fue codicia simple y llana, como se nos ha dicho una y otra vez? ¿O existía alguna otra motivación, algún plan urdido en las sombras, el momento culminante, la traición consumada, el beso en los jardines de Getsemaní? Un simple saludo se convirtió en la marca infame que señalaría a Jesús a sus captores. ¿No resulta acaso paradójico que el signo de afecto y cercanía se transformara en la herramienta de la entrega? Podríamos interpretar este beso no como un acto de delación cobarde, sino como una señal convenida, un último acto de obediencia a un plan mayor. La escena es dramática, cargada de tensión. Jesús, consciente de su destino, se entrega. ¿Pero qué pasaba por la mente de Judas en ese instante? ¿Remordimiento? ¿Cumplimiento del deber? ¿O quizás la amarga certeza de estar jugando un papel doloroso pero necesario? Y finalmente, el destino trágico de Judas. El remordimiento lo consume al ver las consecuencias de sus actos. ¿Pero fue este remordimiento genuino y espontáneo o la reacción esperada de alguien que creía haber fallado en un plan más grande? La devolución de las 30 monedas y su posterior suicidio han sido interpretados como la prueba definitiva de su culpabilidad. Sin embargo, ¿podría haber sido este un acto desesperado al comprender que el plan, cualquiera que fuese, había tomado un giro inesperado? ¿No resulta extraño que, si su única motivación era la codicia, se deshiciera del dinero tan pronto? Su final abrupto deja más preguntas que respuestas, un velo de misterio que la narrativa tradicional rara vez explora a fondo. El surgimiento de una voz disidente, el evangelio prohibido de Judas.
En el desierto egipcio, en la década de 1970, emergió un texto antiguo que sacudiría los cimientos de nuestra comprensión sobre Judas. El Evangelio de Judas. Un evangelio perdido durante siglos, una perspectiva que la iglesia primitiva decidió silenciar. Este papiro del siglo II d.C. ofrece una visión radicalmente diferente de la relación entre Jesús y Judas. ¿Por qué este evangelio fue considerado herético y excluido del canon bíblico? ¿Qué verdades incómodas contenía que amenazaban la narrativa dominante? Según este texto apócrifo, Judas no era el villano despreciable, sino el discípulo predilecto de Jesús, aquel a quien el Maestro confiaba secretos profundos y enseñanzas esotéricas. Podemos imaginar a Judas como el confidente íntimo de Jesús, no su traidor. El Evangelio relata conversaciones privadas entre ellos, donde Jesús le revela misterios del reino y le encomienda una tarea específica, una tarea que a los ojos de los demás parecería una traición. ¿Acaso Jesús mismo le pidió a Judas que lo entregara? ¿Con qué propósito? Una de las frases más impactantes del Evangelio de Judas es cuando Jesús le dice: «Tú los superarás a todos ellos, pues tú sacrificarás el hombre que me reviste». ¿Podría interpretarse esto como una orden directa de Jesús a Judas para facilitar su muerte, su liberación del cuerpo terrenal? Un acto de sacrificio supremo, no de traición. Esta perspectiva gnóstica sugiere que el cuerpo físico era una prisión para el espíritu de Jesús y que la muerte era necesaria para su ascensión. ¿Fue Judas entonces el instrumento necesario para cumplir este destino divino? La teología gnóstica que subyace a este evangelio plantea una visión del mundo y de la divinidad muy diferente a la del cristianismo ortodoxo. Veían los gnósticos a Jesús como un ser puramente espiritual, cuyo objetivo era trascender la materia. Consideraban la muerte no como un final, sino como una liberación. En este contexto, la acción de Judas podría interpretarse no como un acto de maldad, sino como un acto de ayuda, de liberación del espíritu divino atrapado en la carne. Podría ser que la iglesia primitiva rechazó este evangelio precisamente porque desafiaba su comprensión de la naturaleza de Jesús y de su sacrificio. La sospecha filosófica, Spinoza y la lógica oculta de los eventos siglos después. Un filósofo neerlandés de origen judío, Baruch Spinoza, cuyo pensamiento revolucionario lo llevó a ser excomulgado por su propia comunidad, plantearía una visión del mundo donde la razón y la necesidad eran las fuerzas rectoras. ¿Cómo podría la filosofía de Spinoza arrojar luz sobre el enigma de Jesús y Judas? Spinoza, con su crítica a las interpretaciones literales de las Escrituras y su búsqueda de una comprensión racional de Dios y la naturaleza, habría cuestionado la simple narrativa de la traición. Para Spinoza, Dios no era un ser trascendente que intervenía arbitrariamente en los asuntos humanos, sino que era idéntico a la naturaleza misma. Deus sive natura. Implicaba esta visión una negación del libre albedrío tal como lo entendemos. Si todo lo que sucede es una manifestación necesaria de la sustancia divina, ¿dónde queda la responsabilidad individual de Judas? ¿Podría su traición haber sido simplemente un eslabón necesario en la cadena causal de los eventos que llevaron a la crucifixión? En la filosofía de Spinoza, todo evento tiene una causa necesaria. ¿Podríamos entonces considerar la acción de Judas no como una elección libre y malvada, sino como el resultado inevitable de una serie de causas y efectos? ¿Aboliría esta perspectiva la noción de pecado y culpa? Spinoza no negaba la existencia del bien y del mal, pero los entendía en relación con la perfección y la imperfección de nuestra comprensión y nuestro ser. ¿Cómo encajaría la figura de Judas en este marco filosófico? Spinoza abogaba por una comprensión racional y desapasionada de la realidad. Habría cuestionado los juicios morales simplistas sobre los personajes bíblicos. Vería la historia de Jesús y Judas no
como un drama de héroes y villanos, sino como un proceso necesario para la manifestación de algo mayor? Su énfasis en la necesidad y la razón nos invita a preguntarnos si la traición de Judas, desde una perspectiva espinociana, no habría sido más que una pieza indispensable en un engranaje divino o natural que escapa a nuestra comprensión moral limitada. Nos desafía Spinoza a ir más allá de los rótulos de bueno y malo y a buscar una comprensión más profunda de la necesidad inherente a los eventos históricos. Bienvenidos de nuevo, exploradores de la verdad oculta. Antes de sumergirnos aún más en este laberinto de enigmas y revelaciones, quiero sentir su energía. Si están en su móvil y esta búsqueda de una perspectiva diferente les está resonando, denle con fuerza a ese botón de me gusta. Ese simple gesto, ese hype, como dicen algunos, es una onda expansiva que ayuda a que estas ideas lleguen a muchísimas más personas. Y cuéntenme, ¿desde qué país maravilloso están conectados a esta transmisión? ¿Y qué hora marca su reloj en este preciso instante? Me encanta leerlos y saber desde dónde nos unimos en esta aventura intelectual. Si sienten que algún amigo o familiar necesita confrontar esta verdadera realidad que estamos desentrañando, no duden en compartirles este video. El conocimiento es un regalo que crece cuando se comparte. Ahora, sigamos descorriendo los velos. Podríamos encontrar en los propios evangelios canónicos, aquellos textos que fundamentan la visión tradicional, indicios de una relación mucho más profunda y compleja entre Jesús y Judas. Es posible que, incluso dentro de la narrativa oficial, existan fisuras por donde se cuela la luz de una alianza secreta. Pensemos en la posición de Judas como tesorero del grupo. ¿No es esta una función que exige una confianza considerable? Manejar el dinero, por poco que fuera, de un grupo mesiánico en la Palestina del siglo I, una tierra convulsa y bajo ocupación romana, no era tarea menor. ¿Confiaría Jesús, un líder que según los relatos discernía los corazones de los hombres, las finanzas del grupo, a alguien en quien no tuviera un grado significativo de confianza? ¿O acaso esta designación fue una prueba, una oportunidad para Judas de demostrar su lealtad, o por el contrario, para que se manifestara su supuesta codicia? La tradición nos dice que Judas era ladrón y sustraía de la bolsa común. Pero, ¿es esta una interpretación posterior, una forma de justificar a posteriori la traición, o una descripción objetiva de su carácter? ¿Podría esta acusación ser una simplificación excesiva de una dinámica mucho más compleja? Si Jesús realmente sabía de antemano que Judas lo traicionaría, como sugieren algunos pasajes, ¿por qué entonces mantenerlo en una posición tan delicada? ¿No sería esto una imprudencia o, quizás, parte de un plan inescrutable donde cada pieza, incluso la más aparentemente oscura, tenía un propósito definido? ¿Y qué decir del cumplimiento de las profecías? ¿Cuántas veces hemos oído que la traición de Judas era necesaria para que se cumplieran las antiguas escrituras que anunciaban el sufrimiento y la muerte del Mesías? El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Estas palabras, atribuidas a Jesús, son escalofriantes, pero ¿cómo debemos interpretarlas? ¿Son una condena inapelable de Judas o una lamentación por el doloroso papel que le tocaba desempeñar en el drama divino? Si la traición era un componente indispensable del plan de salvación, convierte esto a Judas en un mero peón del destino, despojado de su libre albedrío. O podría ser que aceptara conscientemente este rol, sabiendo el oprobio que caería sobre él por los siglos de los siglos, pero convencido de la necesidad trascendental de sus acciones. ¿No sería esto una forma de heroísmo sacrificial, aunque terriblemente incomprendida? La naturaleza del reino que Jesús predicaba es otro punto crucial. ¿Aspiraba Jesús a un reino terrenal, a una restauración política de Israel que lo enfrentara directamente con el poder de Roma y con la aristocracia sacerdotal judía? ¿O era su reino algo de naturaleza espiritual,
no de este mundo, como él mismo declaró ante Pilato. Si su misión no era la de un líder político o militar, sino la de un maestro espiritual, cuya victoria se alcanzaría a través del sacrificio y la resurrección, entonces la traición que condujo a su arresto y crucifixión adquiere un matiz diferente. No podría ser que la entrega de Jesús fuera el catalizador necesario para que su verdadera misión se cumpliera. En este escenario, la acción de Judas, aunque dolorosa y aparentemente hostil, podría haber sido el medio para un fin mucho más elevado. Se necesitaba una ruptura pública, una entrega a las autoridades para que el mensaje de Jesús trascendiera el círculo de sus seguidores inmediatos y se proyectara al mundo entero a través del drama de la pasión. Pensemos en Judas como el catalizador. Sin su intervención, ¿cómo se habrían desarrollado los acontecimientos? ¿Habrían encontrado los sumos sacerdotes otra manera de arrestar a Jesús discretamente, evitando el tumulto que tanto temían? ¿O era necesaria la publicidad de la traición, el drama del arresto en el huerto de los olivos, para encender la mecha de los eventos que culminarían en la cruz? Podría ser que Judas, al precipitar la crisis, estuviera paradójicamente asegurando que el mensaje de Jesús no se diluyera en la oscuridad, sino que brillara con la intensidad trágica de su sacrificio. Es posible que, en una alianza secreta, Jesús y Judas hubieran acordado que este último tomaría sobre sí la carga de ser el traidor para que el plan divino pudiera desplegarse en toda su magnitud. Esta idea, por supuesto, choca frontalmente con la interpretación tradicional, pero nos obliga a preguntarnos si estamos viendo todas las piezas del rompecabezas. ¿Qué tan dispuestos estamos a considerar que la historia que nos han contado podría ser una versión simplificada o incluso distorsionada de una realidad mucho más profunda y desconcertante? Claro está que esta perspectiva de Judas como un aliado secreto o un instrumento consciente del plan divino se enfrenta a enormes contrapuntos y a un escepticismo profundamente arraigado, y con razón. La tradición de 2 milenios ha cimentado una imagen muy diferente. ¿Cuáles son los argumentos más sólidos en defensa de la visión tradicional, aquella que presenta a Judas como el traidor por antonomasia? Primero, la validez misma del Evangelio de Judas es fuertemente cuestionada por la mayoría de estudiosos y líderes religiosos. ¿No es cierto que este texto fue descubierto recientemente y que data del siglo II o incluso tercer después de Cristo, es decir, mucho después de los eventos que narra y bastante más tarde que los evangelios canónicos? ¿Podemos realmente darle el mismo peso histórico a un documento que surge tanto tiempo después y que proviene de círculos gnósticos cuyas creencias diferían significativamente del cristianismo que se estaba consolidando? Los críticos señalan que el Evangelio de Judas refleja más las ideas y preocupaciones de las comunidades gnósticas del siglo II que los acontecimientos reales de la vida de Jesús. ¿No sería entonces una reinterpretación teológica tardía en lugar de un testimonio histórico fidedigno? ¿Cómo podemos estar seguros de que no es una obra de ficción teológica diseñada para promover una agenda gnóstica específica en lugar de un relato veraz de lo que Jesús le dijo o no le dijo a Judas? El hecho de que el Evangelio de Judas fuera escrito en copto, aunque probablemente basado en un original griego anterior, también plantea interrogantes sobre su transmisión y posibles alteraciones. Además, ¿por qué, si Judas era realmente el discípulo más importante y el confidente de Jesús, su evangelio fue sistemáticamente excluido del canon bíblico por los padres de la Iglesia? ¿Fue una conspiración para ocultar la verdad, como algunos sugieren? ¿O fue una decisión basada en criterios teológicos y de autenticidad histórica, al considerar que este texto no se alineaba con el testimonio apostólico considerado más antiguo y fiable? ¿No argumentaron los líderes de la Iglesia primitiva que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenían una conexión más directa con los apóstoles o sus círculos inmediatos y por lo tanto ofrecían un retrato más auténtico
carismático de Jesús y sus enseñanzas. El testimonio de los otros apóstoles, tal como se presenta en los evangelios canónicos y en los Hechos de los Apóstoles, parece ser unánime en su condena de Judas. ¿No lo describen acaso como aquel que se dejó llevar por Satanás o como alguien motivado por la avaricia? El Evangelio de Juan es particularmente duro, afirmando que Judas era un ladrón que sustraía de la bolsa común. Podemos simplemente descartar estos testimonios como malentendidos o como parte de una campaña de desprestigio contra Judas. ¿No es más plausible que reflejen el consenso de la comunidad cristiana primitiva sobre el papel de Judas? Si Judas hubiera actuado en secreto acuerdo con Jesús, ¿no habría dejado Jesús alguna pista, alguna palabra a sus otros discípulos más cercanos para exonerar a Judas después de su muerte y resurrección? La ausencia de tal evidencia en los textos canónicos es un argumento poderoso para los defensores de la visión tradicional. Y luego está el sufrimiento y la aparente condena de Judas. Los evangelios narran su profundo remordimiento, la devolución de las 30 monedas de plata, que los sacerdotes se negaron a aceptar, usándolas para comprar el campo del alfarero, también conocido como campo de sangre, y su posterior suicidio. ¿Son estos los actos de un héroe incomprendido o de un aliado secreto? ¿O son más bien la trágica consecuencia de una traición real y de una culpa abrumadora? La frase atribuida a Jesús, «Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido», resuena con una gravedad que parece difícil de conciliar con la idea de un pacto secreto. ¿Cómo podría Jesús hablar en términos tan duros de alguien que simplemente estaba cumpliendo una misión divinamente asignada, por dolorosa que fuera? ¿No sugiere este lenguaje una traición genuina y una responsabilidad moral profunda por parte de Judas? Incluso si aceptamos que la muerte de Jesús era parte de un plan divino, ¿exonera eso al instrumento humano de la traición de su culpabilidad moral? Estas son preguntas que pesan enormemente en la balanza en contra de la teoría de la alianza secreta. No podemos ignorar que la visión tradicional de Judas como el traidor arquetípico ha servido a lo largo de la historia a ciertos propósitos teológicos y narrativos. ¿No proporciona acaso un contraste claro entre el bien, Jesús, y el mal, Judas, facilitando una comprensión moral del drama de la pasión? ¿No ofrece también una explicación, aunque dolorosa, de cómo el Mesías pudo ser entregado a sus enemigos? Sin embargo, ¿es esta utilidad narrativa suficiente para cerrar la puerta a otras interpretaciones? ¿O debemos seguir explorando las tensiones y ambigüedades presentes incluso en los textos canónicos, así como las perspectivas alternativas que ofrecen textos como el Evangelio de Judas, por problemáticos que sean? La figura de Judas es, sin duda, una de las más trágicas y enigmáticas de la historia. Estamos condenados a verlo siempre a través del lente de la traición. ¿O es posible atisbar, como quizás Spinoza sospechaba, una complejidad mucho mayor, un drama humano y divino cuyas profundidades aún no hemos sondeado por completo? Más allá de la dicotomía entre traidor absoluto y aliado secreto, han surgido a lo largo del tiempo otras teorías que intentan explicar las motivaciones de Judas. ¿Qué otros factores podrían haber impulsado a este apóstol a entregar a su maestro? ¿Son estas teorías más plausibles que la simple codicia o la obediencia a un plan secreto? Una teoría persistente, especialmente popular en ciertos momentos históricos, es la del nacionalismo celote. Podría haber sido Judas un simpatizante del movimiento celote, aquellos judíos que abogaban por una revuelta armada contra la ocupación romana. Los celotes esperaban un Mesías guerrero, un líder político y militar que restaurara la soberanía de Israel por la fuerza. Es posible que Judas, al principio, viera en Jesús a este líder potencial. Jesús realizaba milagros, atraía multitudes, desafiaba a las autoridades religiosas establecidas. ¿Habría interpretado Judas estas señales como el preludio de una insurrección popular? Si fue así, ¿qué lo llevó a la traición?
Quizás una profunda desilusión al ver que Jesús rehuía la confrontación política directa, que hablaba de un reino no de este mundo y predicaba el amor a los enemigos. Podría ser que, en un acto de desesperación o frustración, Judas intentara forzar la mano de Jesús, creando una situación de crisis que lo obligara a manifestar su poder y liderar la revuelta contra Roma. En esta lectura, la entrega de Jesús no sería un acto de traición por dinero, sino un intento fallido y trágico de obligar a Jesús a cumplir las expectativas mesiánicas de un sector del judaísmo. Su posterior suicidio podría interpretarse entonces como la consecuencia de ver que su plan no solo no funcionó, sino que llevó a la muerte de su maestro y a la frustración de sus esperanzas nacionalistas. ¿Suena esto más convincente que la simple avaricia? ¿O es también una conjetura que intenta llenar los vacíos de la narrativa? Otra variación de esta idea es la de la desilusión con los rumbos del ministerio de Jesús, pero desde una perspectiva quizás menos politizada y más teológica o personal. Esperaba Judas un tipo diferente de Mesías, uno que cumpliera con criterios más tradicionales o que actuara de una manera más comprensible para él. Los evangelios nos muestran que incluso los discípulos más cercanos a menudo malinterpretaban las enseñanzas de Jesús y sus intenciones. ¿Podría Judas haber llegado a un punto de ruptura, sintiendo que Jesús se desviaba de lo que él consideraba la verdadera misión mesiánica? Tal vez esperaba una restauración más inmediata y visible del poder y la gloria de Israel, y se sintió defraudado por la aparente pasividad de Jesús ante la opresión o por su enfoque en cuestiones espirituales que Judas consideraba secundarias. ¿Podría una profunda crisis de fe o una incomprensión fundamental de la misión de Jesús haberlo llevado a distanciarse y finalmente a entregarlo, quizás pensando que estaba actuando por un bien mayor o corrigiendo un error? Esta es una motivación psicológicamente más compleja que la simple codicia, pero igualmente difícil de probar. Por supuesto, la explicación más directa y tradicional, la de la ganancia pura y simple, sigue teniendo su peso. Las 30 monedas de plata son un detalle específico en los evangelios. ¿Debemos descartarlo tan fácilmente? La avaricia es un vicio humano bien conocido, y la historia está repleta de ejemplos de personas que traicionan por dinero. ¿No podría ser que Judas, a pesar de su cercanía con Jesús, sucumbiera a una tentación material? Quizás, como tesorero, estaba más expuesto a las preocupaciones financieras o a la tentación del dinero, o tal vez simplemente vio una oportunidad de obtener un beneficio personal en un momento en que la situación de Jesús se volvía cada vez más peligrosa. Si bien esta explicación puede parecer demasiado simplista para algunos, especialmente a la luz de la magnitud de la traición y sus consecuencias, no se puede descartar por completo. Es posible que una combinación de factores, incluyendo la desilusión y la oportunidad de una ganancia material, haya jugado un papel en su decisión. Finalmente, debemos considerar la idea de una influencia sobrenatural o una predestinación ineludible. Los evangelios mismos sugieren esto. Lucas y Juan afirman que Satanás entró en Judas antes de la traición. ¿Implica esto que Judas fue poseído o irresistiblemente influenciado por una fuerza maligna externa, disminuyendo así su responsabilidad personal? ¿O es una forma de expresar la gravedad de su pecado, una sumisión voluntaria a la tentación? La idea de la predestinación también se cierne sobre la figura de Judas. Si su acción era necesaria para el cumplimiento de las profecías y para el plan divino de salvación, ¿hasta qué punto fue realmente libre de actuar de otra manera? ¿Estaba simplemente cumpliendo un papel que le había sido asignado desde antes de la fundación del mundo? Esta es una cuestión teológica espinosa que ha dividido a pensadores durante siglos. Si Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús, ¿podemos realmente culparlo? ¿O debemos verlo como una víctima trágica del destino, condenado a la infamia eterna por un propósito divino que él mismo quizás no comprendía completamente? La filosofía de Spinoza
con su énfasis en la necesidad causal, podría ofrecer una perspectiva interesante aquí, aunque Spinoza probablemente rechazaría la idea de un Dios personal que predestina eventos de esta manera. Para él, la predestinación sería más bien la manifestación de las leyes inmutables de la naturaleza, o Dios. ¿Cómo encaja la libertad humana, la responsabilidad moral y la intervención divina en este complejo rompecabezas? Cada una de estas teorías intenta ofrecer una ventana a la mente y las motivaciones de Judas Iscariote, pero ninguna parece capturar por completo la complejidad del personaje y del evento. Fue un nacionalista frustrado, un discípulo desilusionado, un avaro sin escrúpulos, un peón de fuerzas sobrenaturales, o quizás, como sugiere la provocadora tesis del Evangelio de Judas, un cómplice secreto en el drama más grande jamás contado. La historia oficial nos ha dado una respuesta clara, pero las sombras de la duda y las preguntas persistentes nos invitan a seguir explorando. ¿Qué perspectiva les parece más convincente hasta ahora? ¿Hay alguna teoría que resuene más con su propia comprensión de la naturaleza humana y de los misterios de la fe? Compartan sus pensamientos, porque este diálogo es fundamental para enriquecer nuestra búsqueda. Saludos, mentes inquietas y corazones valientes que no temen adentrarse en los senderos menos transitados de la historia y el pensamiento. Proseguimos este viaje que nos ha llevado a cuestionar una de las narrativas más arraigadas de nuestra civilización. Antes de continuar desvelando las capas de este antiguo misterio, me gustaría que me contaran nuevamente desde qué hermoso país están conectados en este momento y qué hora es por allá. Es fascinante ver cómo esta conversación nos une a través de geografías y usos horarios. Y si sienten que lo que estamos explorando aquí podría abrir los ojos o encender la curiosidad de alguien que conocen, no duden en compartir este video. Inviten a ese amigo, a ese familiar, a que se una a nosotros para aprender y cuestionar esta verdadera realidad que estamos tratando de vislumbrar juntos. Ahora, reflexionemos sobre el impacto sísmico que la figura de Judas Iscariote ha tenido a lo largo de los siglos. ¿Es posible medir la profundidad de la huella que este personaje, tal como ha sido tradicionalmente retratado, ha dejado en la cultura, en la historia e incluso en la psique colectiva de Occidente? ¿Cómo un solo hombre, con un solo acto, se convirtió en el arquetipo universal de la traición? Pensemos en la palabra Judas. ¿No se ha convertido acaso en sinónimo de traidor, de felón, de amigo desleal? ¿Cuántas veces hemos oído o usado la expresión «eres un Judas» para señalar la más vil de las perfidias? Este nombre, que originalmente era común y respetable, ha quedado indeleblemente manchado, cargado con el peso de 2 milenios de oprobio. ¿Cómo se forjó este arquetipo tan poderoso? La narrativa de los evangelios canónicos, con su dramatismo y su clara delimitación moral, proporcionó el molde inicial. Pero, ¿fue solo la fuerza de estos textos o también la necesidad humana de personificar el mal, de encontrar un chivo expiatorio para las complejidades del sufrimiento y la injusticia? Judas, el amigo cercano que entrega al maestro con un beso, ofrece una imagen terriblemente potente de la traición en su forma más íntima y dolorosa. ¿No es esta la razón por la que su figura resuena tan profundamente en nuestras conciencias? Las representaciones de Judas en el arte y la literatura a lo largo de los siglos han cimentado y amplificado este arquetipo. Pensemos en la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde ubica el poeta florentino a Judas Iscariote en el círculo más profundo del infierno, en el centro mismo del mal, siendo devorado eternamente por Lucifer junto a Bruto y Casio, los asesinos de Julio César. ¿No es esta una imagen que encapsula la condena absoluta? En la pintura medieval y renacentista, Judas es frecuentemente retratado con rasgos distintivos que lo marcan como el otro, a menudo con cabello rojo, un color asociado en algunas tradiciones con la traición
o lo demoníaco, una bolsa de dinero en la mano o apartado del grupo de los demás apóstoles. ¿No sirvieron estas representaciones visuales para reforzar la idea de su maldad inherente y su alienación? Desde los vitrales de las catedrales góticas hasta los lienzos de Caravaggio, la imagen de Judas ha sido una constante advertencia sobre las consecuencias de la traición. En la literatura, su figura ha sido explorada de maneras diversas, aunque casi siempre dentro del paradigma del traidor. Pero ¿no ha habido también intentos de comprender su psicología, de explorar sus posibles motivaciones más allá de la simple codicia? Obras como Judas de Mijail Artzibashev o el personaje de Judas en la ópera rock Jesucristo Superestrella nos presentan un Judas más complejo, a menudo atormentado, que lucha con sus dudas, sus celos o su incomprensión de la misión de Jesús. En Jesucristo Superestrella, por ejemplo, Judas es retratado como un pragmático preocupado por las consecuencias políticas del movimiento de Jesús y temeroso de la represión romana. No humanizan estas interpretaciones al personaje, aunque no necesariamente lo rediman. Nos permiten estas obras vislumbrar la posibilidad de que detrás del acto de traición hubiera un drama humano más profundo, lleno de ambigüedades y quizás de intenciones que se torcieron trágicamente. Sin embargo, es imposible hablar del impacto de la figura de Judas sin abordar una de sus consecuencias más oscuras y trágicas: su instrumentalización en la historia del antisemitismo. ¿Cómo se llegó a asociar la traición de un solo hombre judío, Judas, con el pueblo judío en su totalidad? Esta es una de las perversiones más dolorosas de la narrativa. A lo largo de la Edad Media y más allá, la imagen de Judas como el judío traidor fue utilizada para justificar la persecución, la discriminación y la violencia contra las comunidades judías. ¿No se convirtió Judas en el estereotipo del judío avaro, conspirador y deicida? Sermones encendidos, obras de teatro populares, los autos de la pasión y propaganda visual presentaban a Judas de una manera que fomentaba el odio antijudío. ¿Es justo que un pueblo entero haya cargado durante siglos con el estigma de un acto individual, interpretado además de una manera tan monolítica? La conexión entre la figura de Judas y el antisemitismo es un recordatorio sombrío de cómo las narrativas religiosas pueden ser distorsionadas y utilizadas para fines destructivos. ¿No nos obliga esto a ser extremadamente cuidadosos con la forma en que interpretamos y transmitimos estas historias antiguas? En tiempos más recientes, sin embargo, hemos asistido a un creciente interés por rehabilitar, o al menos reexaminar, la figura de Judas. ¿Es esto una señal de un cambio en nuestra sensibilidad cultural? ¿Una mayor disposición a cuestionar las narrativas heredadas y a explorar las zonas grises de la historia? El descubrimiento y la publicación del Evangelio de Judas a principios del siglo XXI, a pesar de todas las controversias sobre su autenticidad y relevancia histórica, ciertamente impulsaron este debate. ¿No abrió este texto, con su retrato de Judas como el discípulo predilecto que actúa bajo las órdenes de Jesús, una nueva vía de interpretación para un público más amplio? Además, el creciente campo de los estudios bíblicos críticos ha fomentado un análisis más matizado de los textos, reconociendo sus contextos históricos, sus posibles sesgos y las múltiples capas de significado. Estamos presenciando un esfuerzo por rescatar a Judas del infierno de Dante y considerarlo, si no como un héroe, al menos como una figura trágica cuya historia es mucho más compleja de lo que la tradición nos ha hecho creer. Autores, teólogos y artistas continúan explorando su figura, buscando comprender al hombre detrás del mito. ¿Qué impulsa esta fascinación persistente? ¿Es el deseo de corregir una injusticia histórica
o la atracción inherente hacia las figuras enigmáticas y los misterios no resueltos. Si la sospecha de Spinoza, aquella que vislumbra una necesidad causal o un plan divino más profundo detrás de los eventos, tuviera algún atisbo de verdad, o si la perspectiva del Evangelio de Judas reflejara una realidad oculta, ¿cuáles serían las implicaciones para nuestra comprensión de la historia sagrada y de conceptos fundamentales como el mal, el sacrificio y la voluntad divina? ¿Estaríamos dispuestos a reconfigurar nuestro mapa teológico y moral? Imaginemos por un momento que Judas no fue un traidor en el sentido convencional, sino un participante consciente, quizás incluso renuente, pero obediente, en un plan divino que requería la muerte de Jesús para la redención de la humanidad. ¿Cómo cambiaría esto nuestra lectura de la pasión de Cristo? El Vía Crucis, el juicio ante Pilato, la crucifixión misma, no adquirirían una nueva dimensión si viéramos a Judas no como el instigador de la tragedia, sino como una pieza esencial, aunque dolorosa, de un rompecabezas cósmico. ¿Podría el sacrificio de Jesús incluir también el sacrificio de la reputación y el alma de Judas? Si Jesús le pidió a Judas sacrificar el hombre que me reviste, ¿no estaba también pidiéndole a Judas que sacrificara su propio nombre, su legado, su paz interior por un bien mayor? Esto transformaría a Judas de un villano a una figura profundamente trágica, quizás la más trágica de todas, un cordero sacrificial de un tipo diferente. ¿Sería esto una blasfemia o una profundización de nuestra comprensión del misterio del sufrimiento redentor? Y esto nos lleva directamente a la naturaleza del mal y del sacrificio. Si Judas actuó por un bien mayor, cumpliendo una orden divina o una necesidad ineludible, ¿cómo redefinimos entonces el mal? ¿Puede un acto que parece intrínsecamente malo, la traición, la entrega de un inocente a la muerte, ser, en un contexto más amplio, un instrumento del bien? Esta es una pregunta que ha atormentado a filósofos y teólogos durante siglos. ¿Existe un mal absoluto o es el mal a menudo una percepción limitada de un bien mayor que no logramos comprender? La filosofía de Spinoza, con su visión de Dios como la totalidad de la naturaleza y su determinismo, podría sugerir que lo que llamamos mal es simplemente parte del orden necesario de las cosas, una consecuencia inevitable de las leyes que rigen el universo. Esto no significa que debamos ser indiferentes al sufrimiento o a la injusticia, sino que quizás necesitamos una perspectiva más amplia para comprender su lugar en el gran esquema. Podría ser que el mal de la traición de Judas fuera subsumido en el bien de la redención, transformando su significado último. ¿Y qué decir del sacrificio? ¿No se ampliaría nuestra comprensión del sacrificio si incluyera no solo el autosacrificio de Jesús, sino también el sacrificio de Judas, de su propia identidad y salvación aparente? La comprensión de la voluntad divina también se vería profundamente alterada. ¿Cómo sería un Dios que opera de maneras tan misteriosas y aparentemente paradójicas? Si Dios utilizó o permitió la traición de Judas para lograr sus fines, ¿nos dice esto algo sobre la naturaleza inescrutable de la providencia divina? Un Dios que escribe derecho con renglones torcidos, como dice el refrán popular. Esto podría llevarnos a una visión de Dios mucho menos antropomórfica, menos sujeta a nuestras categorías morales humanas convencionales. Spinoza, nuevamente, nos ofrecería un Dios que no actúa con propósitos humanos, que no tiene planes en el sentido en que nosotros los entendemos, sino cuya voluntad es simplemente la necesidad inherente de su propia naturaleza. ¿Sería este un Dios más difícil de amar o de adorar? ¿O por el contrario, un Dios más vasto, más allá de nuestras limitadas concepciones, cuya grandeza reside precisamente en su incomprensibilidad? Si el plan divino es tan complejo que puede incluir actos que nos parecen reprensibles, ¿cómo podemos nosotros, simples mortales, juzgar los caminos de Dios? ¿No nos invitaría esto a una mayor humildad intelectual y espiritual? Y finalmente, ¿cómo se reconsideraría el legado de Judas? De ser el traidor supremo, el arquetipo de la infamia,
podría pasar a ser visto como una figura profundamente incomprendida, un mártir de un tipo especial, o al menos un personaje cuya complejidad hemos tardado 2 milenios en empezar a apreciar. ¿Merece Judas una rehabilitación histórica o teológica? ¿O es su papel como el malo de la historia demasiado importante para la estructura de la narrativa cristiana tradicional como para ser alterado significativamente? Quizás la verdad yace en algún punto intermedio, reconociendo la tragedia de sus acciones y sus consecuencias, pero absteniéndonos de juicios simplistas y reconociendo la posibilidad de motivaciones y contextos que se nos escapan. Podríamos llegar a ver a Judas no con odio o desprecio, sino con una mezcla de compasión, asombro y quizás incluso una pizca de gratitud reticente por el papel que, voluntaria o involuntariamente, jugó en un drama que cambió el curso de la historia. ¿Se atrevería nuestra cultura a despojar a Judas del manto de villano absoluto para vestirlo con las ropas más ambiguas y dolorosas del antihéroe trágico o del instrumento sacrificial? Hemos recorrido un largo camino, explorando las profundidades de una historia que creíamos conocer. Hemos enfrentado la narrativa tradicional con perspectivas alternativas, hemos sondeado las sospechas filosóficas y hemos contemplado las vastas implicaciones de un posible cambio de paradigma. Pero ¿dónde nos deja todo esto? ¿Cuál es la conclusión final, si es que puede haber una en este misterio que ha perdurado por 2 milenios? Una cosa parece clara: la verdad completa sobre Jesús y Judas, sobre su relación y sobre los eventos que condujeron a la crucifixión, probablemente yace enterrada bajo capas de tiempo, de interpretación teológica, de construcción narrativa y de sesgos culturales. ¿Podemos realmente, desde la distancia de 20 siglos, reconstruir con certeza absoluta los hechos históricos y las intenciones de los protagonistas? Los evangelios, nuestras fuentes primarias, son textos complejos, escritos décadas después de los eventos, con propósitos teológicos específicos. No son biografías en el sentido moderno, ni reportajes periodísticos. Son testimonios de fe, diseñados para transmitir un mensaje sobre la identidad y la misión de Jesús. ¿Significa esto que no contienen verdad histórica? No necesariamente, pero sí significa que debemos leerlos con un ojo crítico, conscientes de sus contextos y de sus agendas. Es posible que la verdad de Judas sea una de esas verdades fragmentadas, multifacéticas, que nunca podremos poseer por completo, sino solo aproximarnos a ella desde diferentes ángulos. El legado de la duda de Spinoza, su invitación a cuestionar, a investigar y a buscar comprensiones más profundas, incluso en las narrativas más sagradas, es quizás una de las herramientas más valiosas que tenemos. ¿No nos enseñó Spinoza que la verdadera piedad no reside en la aceptación ciega de dogmas, sino en el amor intelectual a Dios o a la naturaleza que se manifiesta en la búsqueda de la verdad y la comprensión racional? Su escepticismo metodológico, su negativa a aceptar las cosas simplemente porque están escritas o porque la tradición las consagra, sigue siendo un faro para todos los que buscan una comprensión más auténtica del mundo y de sí mismos. ¿No es este espíritu crítico, esta valentía para desafiar las ortodoxias, lo que nos permite hoy reexaminar la figura de Judas y preguntarnos si la historia que nos contaron es la única historia posible? La duda, en este sentido, no es enemiga de la fe, sino quizás su compañera más honesta, la que nos impulsa a profundizar y a no conformarnos con respuestas fáciles. Entonces, Jesús y Judas, aliados secretos. La pregunta sigue resonando, desafiando nuestras certezas, invitándonos a la reflexión. Quizás la respuesta no sea un simple sí o no. Quizás la relación entre ellos fue mucho más matizada, más ambigua, más dolorosamente humana y divinamente compleja de lo que nuestras categorías pueden abarcar. La sospecha de Spinoza, la voz disidente del Evangelio de Judas, las interpretaciones modernas que buscan una mayor profundidad psicológica o una comprensión más amplia del plan divino,
Todas ellas nos invitan a mirar más allá de las apariencias, a no contentarnos con la superficie de la narrativa. ¿No es esta la esencia misma de la búsqueda espiritual y filosófica? Ir más allá de lo obvio, explorar las paradojas, abrazar el misterio. Al final, la historia de Jesús y Judas, con todas sus incógnitas y sus posibles interpretaciones, se convierte en un espejo en el que cada uno de nosotros puede contemplar sus propias creencias, sus propios miedos, sus propias esperanzas. ¿Qué creen ustedes? Después de este largo recorrido, ¿ha cambiado en algo su perspectiva? ¿Se inclinan más hacia la visión tradicional o les parecen más persuasivas algunas de las teorías alternativas? ¿Ven en Judas a un traidor, a una víctima, a un héroe incomprendido o a una combinación de todo ello? No hay respuestas fáciles y quizás la verdadera sabiduría reside en la capacidad de sostener la tensión de estas preguntas sin resolverse, de vivir con el misterio. Les invito a continuar esta reflexión, a seguir investigando, a dialogar con otro, porque es en este proceso de búsqueda compartida donde podemos encontrar una mayor iluminación. La historia de Jesús y Judas no es solo una historia del pasado, es una historia que sigue viva, que nos interpela hoy y que nos desafía a pensar, a sentir y a creer con mayor profundidad. ¿Cuál será el próximo capítulo que escribamos en la interpretación de este drama eterno? Eso, en parte, depende de cada uno de nosotros. Este fascinante viaje de descubrimiento, porque las grandes historias, como los diamantes, revelan nuevas facetas cada vez que las examinamos bajo una luz diferente. Es un placer que sigas aquí, con esa sed de conocimiento que nos une. Antes de sumergirnos en las profundidades que nos aguardan, cuéntame, ¿ha cambiado la hora en tu rincón del mundo desde nuestra última conversación? ¿Sigue brillando el sol o la luna ya te acompaña en esta exploración? Y no olvides que si estas reflexiones te parecen valiosas, siempre hay alguien más que podría beneficiarse de ellas. Anímate a compartir este video con un amigo, una amiga, alguien que sepas que disfruta desafiando los límites del pensamiento convencional. Ayudemos juntos a expandir esta verdadera realidad que estamos construyendo. Ahora, adentrémonos en un territorio quizás más espinoso, pero fundamental para entender por qué historias como la de un Judas potencialmente aliado o las intuiciones de un filósofo como Spinoza han sido tan a menudo marginadas, silenciadas o incluso perseguidas a lo largo de la historia. ¿Qué nos dice la recepción de estas narrativas alternativas sobre las dinámicas de poder, la construcción de la verdad histórica y la forma en que las sociedades preservan o imponen ciertas ortodoxias? ¿No es acaso la historia de la interpretación de Judas y de figuras como él también una historia sobre el control del conocimiento y la resistencia a la disidencia? Pensemos en el contexto en el que surgieron y se difundieron los evangelios canónicos. El cristianismo primitivo no era un monolito, era un vibrante y a veces caótico mosaico de comunidades, creencias e interpretaciones. Existían múltiples cristianismos en los primeros siglos, cada uno con sus propios textos sagrados, sus propios énfasis teológicos y sus propias comprensiones de la figura de Jesús y sus discípulos. La respuesta de los historiadores es un rotundo sí. Movimientos como el gnosticismo, al que se adscribe el Evangelio de Judas, ofrecían visiones del mundo y de la divinidad radicalmente diferentes a las que finalmente se consolidarían como la ortodoxia cristiana. Veían los gnósticos la salvación no tanto en la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, sino en el conocimiento, gnosis, secreto revelado a unos pocos elegidos. Consideraban el mundo material como una creación inferior o incluso maligna, de la cual el espíritu debía liberarse. Si esto era así, ¿cómo encajaba un personaje como Judas en estas teologías alternativas? Si para algunos gnósticos el cuerpo era una prisión y la muerte una liberación, ¿no podría la acción de Judas, al facilitar la muerte física de Jesús, ser vista como un acto positivo, incluso sagrado,
como lo sugiere el Evangelio de Judas. Este texto presenta a Judas como el discípulo que comprende verdaderamente a Jesús y lo ayuda a liberarse de su envoltura carnal. Representa esta visión una amenaza directa a la narrativa de la redención a través del sufrimiento y la resurrección física de Cristo, que se estaba convirtiendo en el pilar de la iglesia mayoritaria. Podría ser que la condena de Judas y la supresión de textos como su evangelio fueran en parte una estrategia para unificar la doctrina cristiana y consolidar la autoridad de una estructura eclesiástica emergente. Se trataba menos de una búsqueda puramente histórica de la verdadera historia de Judas y más de una lucha por el alma y la dirección del movimiento cristiano. La figura de Baruch Spinoza, aunque siglos posterior, resuena con esta dinámica de una manera sorprendentemente poderosa. ¿No fue él mismo excomulgado de su comunidad judía en Ámsterdam por sus ideas consideradas heréticas? Spinoza desafió las interpretaciones tradicionales de Dios, de las Escrituras y de los milagros, abogando por una comprensión racional y naturalista del universo. No pagó un alto precio personal por su audacia intelectual, viviendo una vida relativamente aislada, aunque rodeado de un círculo de amigos y admiradores. Su obra principal, La Ética demostrada según el orden geométrico, y su Tratado teológico-político fueron profundamente controvertidos. En este último, no argumentó Spinoza a favor de la libertad de pensamiento y de expresión, y no criticó el poder de las autoridades religiosas para suprimir la disidencia en nombre de la ortodoxia. Podríamos ver entonces la sospecha de Spinoza sobre la necesidad inherente a los eventos que aplicamos a la historia de Judas como parte de su proyecto más amplio de liberar el pensamiento de las cadenas del dogma y la superstición. Si todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, son parte de una cadena causal necesaria dentro de la naturaleza, que es Dios, ¿no desarma esto la base de muchos juicios morales simplistas y condenas eternas? ¿No nos invitaría a buscar explicaciones más profundas en lugar de recurrir a la idea de una maldad intrínseca o una intervención demoníaca para explicar acciones como la de Judas? La filosofía de Spinoza, al proponer un universo regido por leyes racionales e inmutables, no ofrecía una alternativa radical a las narrativas que dependen de lo sobrenatural y de las voluntades arbitrarias, ya sean divinas o diabólicas. Consideremos el proceso de canonización de las Escrituras. ¿Quién decidió qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles serían excluidos, considerados apócrifos o heréticos? ¿Fue este un proceso puramente espiritual, guiado infaliblemente por la inspiración divina? ¿O fue también un proceso histórico, humano, influenciado por debates teológicos, luchas de poder entre diferentes facciones cristianas e incluso por consideraciones políticas? Los llamados padres de la Iglesia, como Ireneo de León, Tertuliano u Orígenes, jugaron un papel crucial en la definición de la ortodoxia y en la refutación de las herejías. No escribieron extensamente contra los gnósticos y otros grupos, defendiendo la autoridad de los 4 evangelios canónicos y de las cartas paulinas. ¿Cuáles fueron sus criterios para incluir o excluir textos? La apostolicidad, conexión con los apóstoles; la catolicidad, aceptación por la Iglesia universal; la ortodoxia, conformidad con la regla de fe. Si estos fueron los criterios, ¿cómo les fue a textos como el Evangelio de Judas? Podría haber sido excluido por no tener una clara conexión apostólica, a pesar de llevar el nombre de un apóstol. Su contenido y datación tardía lo hacían sospechoso, o porque su mensaje gnóstico era claramente incompatible con la regla de fe que se estaba consolidando. ¿No es fascinante pensar en los libros perdidos de la Biblia, en aquellas voces alternativas que fueron silenciadas o marginadas en el proceso de formación del canon? ¿Qué otras perspectivas sobre Jesús, sobre sus discípulos, sobre el significado de su mensaje se perdieron
o sobrevivieron solo en fragmentos o en las refutaciones de sus oponentes. La historia de la supresión de estas alternativas es, en muchos sentidos, tan reveladora como la historia de las narrativas que sí sobrevivieron y se impusieron. No nos muestra cómo la verdad histórica es a menudo el resultado de una lucha y que la versión del vencedor es la que tiende a ser recordada y transmitida. Este patrón de supresión de la disidencia y de narrativas alternativas no se limita, por supuesto, a la historia del cristianismo primitivo. No lo vemos repetirse en innumerables contextos a lo largo de la historia humana. Cada vez que una institución, ya sea religiosa, política o científica, establece una ortodoxia, no surge inevitablemente la tentación de marginar o silenciar las voces que la cuestionan. Pensemos en Galileo Galilei, forzado a retractarse de su defensa del heliocentrismo por la Inquisición. ¿No fue su caso un ejemplo de cómo el poder establecido puede resistirse a nuevas verdades que desafían su visión del mundo? O, en tiempos más recientes, cómo ciertas narrativas históricas nacionales son cuidadosamente construidas para promover una imagen particular de la nación, a menudo minimizando o ignorando los aspectos más oscuros o problemáticos de su pasado. La figura de Judas, interpretada a través del prisma de una posible alianza secreta o de las profundas intuiciones de Spinoza sobre la necesidad, se convierte así en un símbolo de todas esas verdades incómodas, de todas esas perspectivas alternativas que desafían las narrativas oficiales. ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por estas historias prohibidas o secretas? ¿Es simplemente el encanto de lo oculto o hay algo más profundo en juego? Quizás un anhelo de una verdad más completa, más matizada que la que se nos ofrece a menudo. Un reconocimiento de que la historia humana es demasiado compleja y ambigua para ser reducida a simples relatos de héroes y villanos. La sospecha de que Judas podría no haber sido el villano unidimensional que nos pintaron, sino una figura trágica atrapada en un drama cósmico o actuando por motivos que van más allá de nuestra comprensión moral convencional, no nos obliga a cuestionar la facilidad con la que emitimos juicios sobre los demás. No nos invita a una mayor empatía, a una mayor disposición a considerar que las motivaciones humanas son a menudo un laberinto de luces y sombras. Y la filosofía de Spinoza, con su visión de un universo interconectado, regido por la necesidad, no nos desafía a buscar las causas profundas de los acontecimientos en lugar de contentarnos con explicaciones superficiales o moralizantes. Al explorar estas vías menos transitadas, no buscamos necesariamente demoler la fe o las tradiciones, sino quizás enriquecerlas, añadiéndoles capas de complejidad y profundidad. No es posible que una fe que ha pasado por el crisol de la duda y el cuestionamiento sea una fe más robusta, más madura, y no es una comprensión de la historia que reconoce sus ambigüedades y sus narrativas perdidas, una comprensión más honesta y más completa. La historia de cómo se ha contado la historia de Judas es, en última instancia, una lección sobre el poder de las narrativas y la importancia de la libertad de pensamiento. Nos atrevemos a seguir haciendo las preguntas difíciles, a explorar las hipótesis audaces, a escuchar las voces silenciadas. Estamos dispuestos a reconocer que la verdadera realidad es a menudo mucho más extraña, más compleja y más fascinante de lo que imaginamos. El legado de figuras como Judas, reinterpretado a través de la lente de Spinoza y de los descubrimientos modernos, nos sigue desafiando a hacerlo. Y en ese desafío reside quizás una de las aventuras intelectuales y espirituales más importantes de nuestro tiempo. ¿Qué nuevas perspectivas se abrirán ante nosotros si continuamos este camino de indagación valiente? Solo el tiempo y nuestra propia audacia lo dirán.